Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Izaza. Muchas gracias, doctor, por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Inicialmente nos gustaría que nos contara un poco sobre usted, a qué se dedica, cuál es su énfasis. Bueno, eh, mm, eh, eh, pues como ustedes dicen, yo soy Andrés Izaza, no sé desde cuándo quieren que les cuente, pero en general, digamos, en el momento actual, lo que es más relevante en mi vida, sobre todo en mi vida profesional, es que soy médico, eh, formado en pregrado en la Universidad del Rosario, cuando eso ocurría todo en el Hospital San José. Eh, Hice mi especialización también con la Universidad del Rosario, también en el Hospital de San José. Eh, y pues ya he trabajado toda la vida como cirujano. Trabajé 24 años en el Hospital de Kennedy, lo cual considero que me volvió un cirujano con mucha experiencia en manejo de trauma, porque es un hospital donde llegan muchos heridos de todo tipo y en la época en que yo estuve allá, más todavía que ahora, y había menos hospitales y menos recursos, entonces operé muchísimo trauma, que es una cirugía muy interesante. Después, cuando la universidad, digamos, eh, hizo la unión temporal con Compensar y con los hermanos de San Juan de Dios y se hicieron cargo de Mederi. Eh, yo me pasé a trabajar como cirujano a Mederi porque pues digamos mi otra pasión profesional al lado de la cirugía es la educación. No sabría en cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me apasiona más. Y como en general la idea era que los estudiantes y los residentes se iban a ir trasladando a MER, y yo dije, no, pues yo también me voy para allá en la medida de lo posible, y pues allá afortunadamente me recibieron, me abrieron las puertas, y entonces me fui a trabajar a MER. Eh, y como información así también, lo otro que valdría la pena decir es que eh, como en el 2004 eh, empecé a hacer una maestría en educación en la Universidad de los Andes, precisamente por, no sé, como para aprender de eso otro que tanto me gusta, que es la educación. Y fue una maestría supremamente interesante que me cambió completamente mi forma de ver el mundo y de pensar, y me alivió de golpe de muchos vicios intelectuales que tenemos los médicos y en particular los cirujanos. Pues eso es como lo que hago yo en este momento. Gracias. ¿Podría contarnos un poco cómo ha sido distinta esta experiencia quirúrgica con esto del COVID? Pues en realidad parte de los protocolos, del cambio de los protocolos y el uso de ciertas medidas de seguridad, de bioseguridad de manera mucho más estricta, eh, no, para mí no ha sido nada muy diferente tampoco. De hecho, inicialmente cuando empezó, eh, pues se empezó la regulación de todo esto, se empezaron a usar tanto las máscaras, las caretas, esas que ustedes han conocido, pues que sus compañeros están usando ahora en las clínicas y todo eso. Y yo empecé a operar con eso, pero no fui capaz de adaptarme a eso y la abandoné. O sea, prácticamente yo lo que estoy haciendo a partir de entonces es usar el tapabocas
N95, encima de ese tengo el tapabocas tradicional que se usa siempre como protección y no más, porque es que resulta que ver en cirugía, yo hago cirugías en general que son muy largas y ver el campo quirúrgico con esas caretas es muy complicado. Lo obliga a uno a estar con el cuello muy encorvado porque el campo visual se reduce y pues termina uno muerto en el cuello con un dolor de cuello terrible. Se han tomado algunas otras precauciones, digamos, también cuando hacemos cirugía laparoscópica, porque pues se ha dicho que de golpe el gas con que se insufla el abdomen para poder hacer esa cirugía, cuando uno termina la cirugía y saca el CO2 del abdomen, el aire del abdomen, eh, se ha dicho, yo no sé si eso finalmente quedó del todo comprobado, que eso podía ser como un fenómeno aerosolizante y que habría riesgo de contaminación. Y probablemente usted sepa que también se ha visto que se ha encontrado el virus en la materia fecal y en el tracto gastrointestinal y eso es lo que uno trabaja. Entonces, pues sí, se gener, pues nos volvimos más estrictos con esas medidas de seguridad, pero el resto, pues para mí no ha sido tampoco otra cosa del otro mundo o algo muy diferente. Pues hubo épocas donde no se pudo hacer cirugía pequeña programada, eh, cosas así, pero no más. Para comenzar ya la parte que es, digamos, la linealidad que tenemos de las preguntas, la primera sería, ¿cómo eras en el colegio? Eh, pues la verdad yo es que no es que me acuerde tanto, pero era supremamente juicioso. eh, no voy a decir que era el típico, digamos, ñoño, como decimos por ahí coloquialmente, porque pues yo participaba también de alguna manera del desorden que suele hacer uno con sus compañeros en el colegio, pero pues la verdad es que yo tuve como el primer puesto en las notas de mi curso eh, todos los años de mi vida de colegio, excepto primero elemental y tercero elemental, que en primero quedé de cuarto y en tercero quedé de tercero. Y alguna vez obtuve un premio que se llamaba la máxima cum laude, que era el mejor promedio del colegio, o sea, académicamente me iba supremamente bien. No era ningún gran deportista en absoluto. Eh, eh, no era demasiado participativo en las cosas, así como más, digamos, entre comillas, extracurriculares, que estar en la banda de guerra que había, estar en el grupo de teatro, en ese tipo de cosas, no era como muy participativo en esas cosas. Menos mal no recordabas mucho, ¿no? No, sí, pero no recuerdo detalles que debían ser muy interesantes. Pues sí, uno se enamora de sus profesoras cuando está chiquito. Me acuerdo de cosas así. Todavía me acuerdo de cosas que me tocó aprenderme de memoria, además porque lo utilizo para hablar de educación. Si ustedes me dicen, no sé si todavía se llamen así, pero si ustedes me preguntan las Islas Baleares, se las recito de memoria. Y si me preguntan los canales que comunican el Mar del Norte con el Mar Báltico, se los puedo decir, pero bueno, ese tipo como de detalles y eso. Sé que me tocaba esforzarme mucho para aprender todo eso que le hacían aprender a uno de memoria, sin ningún pensamiento crítico, porque eso es una crítica terrible que le tengo yo a la educación
Hoy en día, todo eso, la geografía, historia y todo eso, me ha tocado hacer mucho esfuerzo para aprendérmelo. Pero, por ejemplo, con matemáticas me iba muy bien. Yo prácticamente no estudiaba para mí. Repasaba, era enseñándole a mis compañeros. Me gustaban mucho las matemáticas. Doctor, ¿y en qué momento usted decide estudiar medicina? Pues, a ver, pues digamos como que cuando uno tiene un papá que es médico, siempre ronda por ahí la cosa que si uno va a ser médico o algo así. Yo no lo tenía para nada claro. Eh, yo creo que lo que recuerdo es que por allá en el fondo de mi corazón yo lo que quería hacer era como bellas artes. Yo quería ser pintor. Pero pues un pintor con esa historia académica en el colegio y ese como seguramente mi lado cuadriculado y todo, eh, hacían de mí también o hacen de mí también aún hoy algo un poco cobarde para lanzarme a ese tipo de mundos y pensar que iba a ser como un artista y que iba a depender para mi estilo de vida y todo de que a la gente le gustara lo que yo hiciera y que pudiera vender lo que yo hiciera, porque pues yo no conozco nada del mundo del arte en realidad. Pues me dio temor. Entonces cambié las bellas artes y dije esto que es lo más parecido, más ortodoxo, y entonces era como la arquitectura. Pero al final me empezó a sonar, pues como la medicina siempre tenía la fama de ser lo más difícil para entrar, todo eso que nosotros nos las damos de que estudiamos medicina y que logramos pasar y que vivimos súper trasnochados y que no tenemos un segundo libre ni nada, que nos encanta hacer, ostentar eso, pues entonces creo que eso influyó. Yo dije, bueno, lo otro sería medicina, donde yo voy a conocer muy bien el cuerpo humano y eso me va a ayudar a pintar mejor, porque sin necesariamente dedicarme a ser artista, voy a tener un conocimiento diferente del cuerpo humano. Entonces terminé decidiendo con esos criterios entre medicina y arquitectura. Cuando estaba en eso, un exalumno ahí del colegio que había entrado al Rosario, Julio Durán, nos invitó a que fuéramos al Hospital San José y conociéramos a los que estábamos como decidiendo qué hacer. Y estuve en el Hospital San José y me encantó, me fascinó el hospital, todo, pues eh, la, lo que todos recordamos de esa época era lo típico, ir a mirar la piscina donde tenían los cadáveres de anatomía y bueno, todo eso que me llamó mucho la atención y dije, listo, voy por medicina. Y fíjense que curiosamente las cosas, no sé, los caminos de la vida son muy curiosos porque yo tengo una mirada de la cirugía que me hace sentir que de alguna manera empata con eso que yo quería hacer, que yo hubiera querido también hacer cuando decidí mi carrera. Y yo siento que la cirugía de alguna manera es un arte, digamos ya la parte artesanal de la cirugía, no pues toda la especialidad por supuesto, pero la técnica quirúrgica tiene mucho de obviamente artesanal y creo yo de artístico, y yo siento que si un acto quirúrgico es estético y el procedimiento es limpio y como lo aprendí de mis profesores en San José y el resultado final se ve bien, pues yo pienso que uno está haciendo de alguna manera como arte sobre un organismo vivo. Y además lo cierra, cose, cierra el abdomen y como en un arte muy conceptual, uno espera después saber por los signos externos cómo evoluciona su obra de arte. Entonces, pues algo tiene de relación.
Y doctor, hoy por hoy hace algo como pintar, dibujar o algo relacionado con lo que quería al comienzo. Y sí, me gusta pintar. Lo que pasa es que yo tengo una agenda, digamos, de trabajo bastante apretada, no tengo mucho tiempo, pero sí, yo cargo para todos lados mi cuaderno de dibujo. Eh, Tengo algunos donde yo dibujo o hago mis cosas, pero últimamente tengo unos cuadernos que son de colorear, tengo como unas plumillas que son de tinta china de colores fantásticas y, y a veces cuando tengo tiempo, sí, coloreo y a veces pinto y hago mis cosas por ahí. Sí. Doctor, no sé si sería mucha molestia si usted nos podría mostrar un dibujo que usted haya hecho que le guste mucho. Vale, no sé si tengo, pues, no sé si tenga por aquí algo mostrable. Mm, no, esto está muy feo, me da pena. Se nos va a ir el tiempo mientras yo encuentro por aquí eso. Bueno, no sé, por aquí me estoy encontrando por lo pronto, ya les busco algo pintado por mí, pero cosas, digamos, de colorear, eh, que están por ahí por la mitad. Esto que es como una entretención, no sé si alcanzan a ver. Sí, doctor. Bueno, o tengo por ahí un pajarraco muy chévere, pero está en otro cuaderno que no tengo aquí, sino en una casa que tengo en la calera. Que no les puedo mostrar, no. Esto no, pero es que esto no cuenta mucho, me parece, porque este es mi tesoro, que son mi caja de tinta china de colores. Esto es un tesoro valiosísimo. Y me hicieron hacer mucho desorden. Bueno, algún boceto. Eh, ¿En algún momento no pensaste dibujar lo que veías en la cirugía? pues no sé si ustedes ven esto, que es como un trabajo ahí libre. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las tripas, la verdad. No era la intención, sino un trabajo ahí X y yo lo miro después y digo, uy, eso parece como intestino, estómago, cosas así. Eh, bueno, no sé. Tal vez el ojo clínico que todo lo asocia con la cirugía. No, mentira. Pues, Pero tal vez el qué. el ojo clínico que todo lo asocias con la cirugía.
De pronto puede ser. Pero no, otras personas que lo han visto me dicen que si eso es el intestino o algo así. O pues me gusta mucho escribir también. Y entonces a veces escribo cosas y les meto por ahí dibujitos. Ya, cosas. Esto, por ejemplo. Por ejemplo, un paisaje por ahí en un sitio donde estaba en vacaciones. Sí, bueno, y así. Pues está súper chévere, súper, súper La chévere. verdad, las cosas que más me gustan las he regalado por ahí a mis amigos y a mis amigas. Yo no tengo como muchas cosas aquí. O las he regalado o me las han sustraído. Hurtado. Sí, y me parece bien que las tengan ellos. Bueno, antes de seguir con esto de la cirugía, volviendo a lo que es la carrera, el pregrado, ¿cómo fue su experiencia en la carrera? ¿Fue lo mejor, lo más difícil? Pues, pues nada, yo, pues para mí estudiar medicina fue pues una experiencia muy agradable, ¿sí? Digamos que dura, porque como vamos a decir que no le toca a uno comprometer mucho tiempo. Eh, eh, Siento que me tocó gastar mucha memoria en, en las asignaturas básicas. Eh, yo soy del tiempo en el cual uno, por ejemplo, anatomía tenía que empezar estudiando todos los huesos y reconociendo todas las carillas de los huesos donde se insertan los tendones, los agujeros por donde entran los vasos para darle digamos, la sangre al hueso, las marcas que dejan, no sé, los tendones, los nervios, todo eso. Y perfectamente podía uno llegar a un examen de anatomía donde, porque era una materia en asignatura, que era anatomía separada de todo, y meta la mano a una bolsa y saque un huesito por ahí de la mano de los huesos del carpo y de todo eso, y entonces uno tenía que decir qué hueso era, de cuál mano, qué se articulaba con cada uno de esos lados, etcétera. Y bueno, pues sí, creo que eso ya era una versión un poco resumida de la anatomía que se debió tener que estudiar mi papá, pero todavía era muchísima memoria. Eh, eh, y así en general todas las asignaturas básicas que venían todas separadas, no es como ustedes que ven como más o menos integrado alrededor de un sistema, etcétera. Esto pues era anatomía un semestre y era fisiología otro semestre y era patología otro semestre, todo venía en asignaturas. Eh, yo no puedo hablar mal de eso porque todo eso me hizo ser el médico que soy, pero pues digamos sí soy terriblemente crítico hoy de ese tipo de educación porque siento que las cosas tienen que ser distintas en educación y siento que a ustedes les está tocando, digamos, como una versión mucho mejor de ese currículo en el que yo estudié. Pues así estudió mi papá y eso duró vigente, no sé cuántos años, 100, sin mayores cambios, por lo menos en nuestro medio, porque como desde los años 60 ya la forma de formar médicos estaba cambiando en otras partes del mundo. No sé, tuve unos profesores clínicos fantásticos, la forma de ejercer la medicina era diferente a cómo se ejerce hoy. Entonces tuve unos profesores 1A, unos médicos muy buenos que se gastaban
una mañana entera con uno examinando pacientes y enseñándole a hacer la historia clínica y enseñando a examinar los pacientes y bueno, no sé, hay cosas en ese sentido que han cambiado, por lo que ha cambiado la estructura de los hospitales, la forma del ejercicio médico, las obligaciones que tenemos los médicos de los hospitales de cumplir con cierta eficiencia y ciertos indicadores, por decirlo de alguna manera, y eso ha incidido mucho también sobre las posibilidades de enseñanza con los estudiantes ahí, pero tampoco es que sea algo radicalmente diferente. Me lo gocé mucho. Por donde iba pasando pensaba que iba a terminar siendo un especialista de esa cosa porque me gustaba, hasta que pasé por octavo semestre que era cirugía y entré a la primera laparotomía y ver el ritual de preparar al paciente y hacer una incisión en el abdomen por primera vez me dejó hechizado. Después de eso ya no quise pensar en hacer ninguna cosa diferente. O sea, la pasé muy bien, ¿sí? Pesado, turnos. Yo empecé a hacer turnos desde quinto semestre de voluntario en cuidado intensivo y después hice los que me tocaban y no sé, en ese tiempo no existían cosas que existen hoy de que el posturno y que el preturno y que el no sé qué, sino uno hacía turno y al otro día seguía todo el día común y corriente y así fue también la residencia, etcétera. No sé. No sé cómo que en particular quiere que le cuente, Cristian. No, yo creo que indirectamente respondiste a la pregunta de qué fue lo que más te gustó y lo más complicado, pero pues, aunque ya lo respondiste, ¿consideras que este cambio en la forma de enseñar, digamos que en el pensum, a la hora de generar como el título de médico general, sale más preparado ahora, salía más preparado antes? Yo no creo que uno lo pueda medir de esa manera, de más preparado ahora o antes. Creo que son dos tipos de formación diferentes para momentos diferentes de el mundo y, y, y no sé, desde el punto de vista de una lógica de todo lo que se ha aprendido y todo lo que ha avanzado la ciencia y no solo la medicina, sino la psicología, las neurociencias, etcétera, todo lo que se ha investigado en educación, pues es mucho más sensato dar pasos como hacia currículos como en el que ustedes están. No sé, la cantidad de conocimiento y de información que, digamos, uno tenía entonces parecía estar muy circunscrita, ¿sí? Puede que no, digamos, no es que ahí estuviera todo el conocimiento, pero pues uno sabía que en un libro de texto determinado estaba la anatomía y estaba la fisiología y en general como que eso era lo que se sabía. Espero que no me vayan a malinterpretar. Hoy en día eso es imposible de concebir de esa manera. El conocimiento está cambiando a una velocidad permanentemente todo el tiempo y la cantidad de información es absolutamente inalcanzable para cualquiera. Entonces, hoy en día quizás sea mucho más importante eh, tener una habilidad muy bien desarrollada para seleccionar bien la información y saber cómo acceder pronto a una información que sea confiable, que tener una gran memoria de una cantidad de cosas que están cambiando permanentemente. En ese tiempo, en el tiempo en que yo estudié, habría sido inconcebible pues que uno fuera, si uno iba a formularle algo a un paciente, fuera a consultar, no sé,
primero que le tocaba ir a un Bademecum, a un libro por allá a buscar y todo eso. Y hoy en día yo casi que me atrevería a decir que es mucho más seguro que si uno va a formular algo, pegue una mirada y haga una consulta muy rápido a la información que encuentra en el celular en un minuto, a cometer un error porque la memoria lo traicionó o porque para no quedar mal se inventó algo que no era o se le olvidó alguna precaución que debería tener. Por poner un ejemplo muy grosero. Entonces son momentos muy diferentes que exigen formación muy diferentes. Doctor, y en torno al modelo de educación que tenemos actualmente, ¿qué le cambiaría a usted? Uy. Cuando dice el modelo de educación que tenemos, ¿es al modelo de educación como en general o al modelo de educación de ustedes, estudiantes de medicina del Rosario? Yo diría que podrían ser ambas, pero yo lo pregunto más general. Bueno, pues sí, eso me encanta que sea así porque eso me permite ser más tranquilo para responder. Pienso que en general, y no hablo solamente de nuestro medio, sino en general en casi todo el mundo, la educación podría ser casi que vista como un instrumento de alienación, ¿sí? Nos educan para hacernos pensar a todos igual, para tener unos conocimientos y unos conceptos homogéneos. Y bueno, estoy exagerando para que me entiendan la idea, y nos encierran en general desde que entramos por allá a la educación básica, 11 más 5, 16, pongámosle 18, 15 años, a pretender que estemos grabando información, sentados en silencio, dándonos la espalda en filas ordenadas en unos salones, sin poder hablar. El concepto de disciplina es esté callado, aprenda y repita lo que le estamos diciendo. Eso me parece que es supremamente alienante. Me parece que eso debería cambiar, como lo que les decía al comienzo. ¿Qué sentido tiene que le pongan a uno a aprender historia universal y le toque aprenderse un montón de fechas y de sucesos con cero crítica? O sea, yo tuve una historia en el colegio, yo no la voy a criticar porque era otro momento, pero uno estudiaba historia y a uno le enseñaban sobre los conquistadores y entonces uno estaba aprendiendo sobre Vasco Núñez de Balboa y sobre no sé qué, toda esa gente, y eran pues unos héroes, ¿no? Fueron los que nos conquistaron, los que fundaron nuestras ciudades, nuestros países y todo eso. Pero estoy seguro que nunca en ningún momento algún profesor nos puso una pregunta sobre si eso era lo correcto o qué estaría pasando con la población aborigen, con los indígenas de nuestro país, que estaban siendo conquistados y despojados de sus riquezas y de sus tierras y eh, de todo, ¿no? O sea, ¿cómo puede a uno enseñar, por ejemplo, ese tipo de historia y meterle una idea en la cabeza a toda una población, haciéndole creer que una verdad que es tan cuestionable como puede ser eso que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, a la educación en general le falta mucho estímulo para el pensamiento crítico, muchos espacios para que los estudiantes puedan debatir y pensar,
muchos profesores que en vez de ir a enseñar lo que hagan es plantear escenarios para llenar la cabeza de preguntas y para permitir el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y dejar que toda la diversidad que hay en las cabezas de tanta gente florezca en vez de tratar de empaquetarla toda dentro de un tubo estrecho, cerrado y sin capacidad de crítica. Y eso nos pasa en todo. Si quiere que lo aterrice un poquito al lado de la medicina, pienso que a pesar de que hemos dado muchos pasos en nuestro medio, todavía tenemos una concepción muy tradicional de la verdad. Estamos muy encerrados dentro de un paradigma como muy positivista, donde creemos que la medicina basada en la evidencia y sus verdades son verdades absolutas, establecidas y son conocimientos ya concluidos. Resulta que, como les decía, después de yo haber hecho mi maestría en educación, pues yo empecé a entender el conocimiento de otra manera, como algo que está en permanente construcción. Entonces, no es tan importante lo que se sabe en un momento dado, sino cómo se sabe y cómo es que se puede cuestionar ese conocimiento para seguir moviéndolo y seguir avanzando en ese conocimiento, siempre teniendo en cuenta a los demás, ¿no? No sé, es algo como por ahí. Soy muy crítico de la educación en general en ese sentido. Entonces a mí me pelean, yo hago unos cursos de pedagogía para los residentes, entonces me dicen, sí, pero así usted se volvió muy buen médico y la medicina en este país es muy buena. Y sí, yo digo que no, pero pues a ver, los casos son contados de nuestros médicos que realmente que hacen aportes, innovaciones médicas a la medicina, pues con una relevancia mundial. Y pues nosotros estudiamos en textos escritos por otras personas que pareciera que tuvieran más tiempo, que tuvieran más derecho a pensar, a proponer, a exponer sus verdades y más tiempo para difundir sus conocimientos, ¿no? Entonces nosotros estamos como muy presionados por trabajar con lo que otros dicen que es el camino de hacer las cosas. Doctor, Dale, Cris. en cuanto a acciones para realizar, digamos, esta idea general, pues digamos que serían muchas para generar este impacto que se busca, pero así por encima, si tú tuvieras en tus manos la potestad de generar este cambio, ¿qué cosas cambiarías en cuanto a acciones, por así decirlo? ¿Es clara? ¿Sí es clara la pregunta? Sí, yo cómo me movería, mire, me voy a parar un poco al lado de la idea, digamos, como más progresista que se me pueda ocurrir, y es que, bueno, de nuevo tocaría pensar si estamos solamente hablando de medicina o no. Yo pienso que debemos seguirnos moviendo un poco hacia unos currículos que sean más basados en problemas, que como es el actual, que ya es un gran avance porque está integrado alrededor de sistemas y tiene unas actividades integradoras y todo, pero yo pienso que, no sé, los currículos donde los estudiantes aprenden todo el tiempo alrededor de problemas, creo que son más propicios para ese tipo de formación que a mí se me ocurre que deberíamos tener. Y eso puede tener muchísimas representaciones y ya a nivel de estrategias pedagógicas, ¿sí?
Si usted, yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar el diseño del currículo con quien hoy es su señor decano, con el doctor Quintero, hace muchos años, y empezamos a botar ideas, era como una lluvia de ideas. Yo me acuerdo que le llevé una idea y le dije, vea, por ejemplo, una forma de abordar el conocimiento, digamos, de la anatomía, vuelvo a eso porque es que los anatomistas tenían fama o han sido hasta muy recientemente muy rígidos en la enseñanza de su materia. Yo le decía, ¿qué tal si en vez de que los estudiantes lleguen y meterlos a unas clases y a unas cosas, uno los mandara, vayan y se sientan al lado de las estaciones de Transmilenio y pónganse a observar cómo la gente, qué es lo que tiene que hacer la gente para poderse transportar en un bus de eso, o sea, qué tienen que hacer, cómo se tiene que mover, qué escaleras tienen que subir, bajar, qué pasos tiene que dar, cómo se tiene que sostener en el bus, etcétera. Pero además, mire todo su entorno, qué tiene que pagar, dónde paga, cómo paga, de dónde viene esa plata, etcétera. O sea, era como mirar todo eso y después, con unas preguntas dirigidas, uno irlos llevando hasta comprender la importancia, no sé, por decir, de la articulación de la rodilla, pero empezando desde un punto completamente diferente, ¿no? A mí, ¿para qué me sirve la rodilla y cuál es la importancia que tiene para yo desenvolverme en un mundo como en el que vivimos, de una rodilla? Y no aprenderme cómo son la articulación de la rodilla y la cápsula y el no sé qué y dónde se inserta eso, porque me parece que es una mirada, precisamente se llama como la mirada anatómica, es una mirada muy centrada, muy enfocada en un detalle, y se pierde, no sé, toda la relación de la estructura con la función y de la función con la vía de relación y de la vía de relación con la sociedad donde vivimos y el mundo en que nos movemos. Pero era pues como un ejercicio un ejercicio que estaba proponiendo. Se los pongo como ejemplo, no sé, porque pienso que ese tipo de estrategias que se pueden llevar a, no sé, a niveles muy diferentes con muy diferentes propósitos y todo, donde la gente donde los estudiantes tengan oportunidad de pensar y decidir y de proponer, ¿no? No sé, creo que produciría, no sé, personas diferentes. Perfecto, doctor. Y ya para cerrar esta parte de lo que es la introducción y la educación, eh, ¿cuál fue el método de estudio que te funcionó al comienzo de la carrera y cómo cambió este después hacia tu especialización, hacia de pronto tu maestría en educación y pues en demás estudios que tengas? Pues un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando. Cuando uno llega, digamos, o llegaba a esos semestres de ciencias básicas, de asignaturas muy encasilladas, pues uno tenía que aprenderse lo que le decían que se tenía que aprender, y eso tenía un orden, y uno empezaba por decir anatomía, huesos del miembro inferior, huesos del miembro superior, miembro inferior, huesos, después músculos, arterias, venas, nervios, etcétera, ¿sí? Y uno pues lo aprendía y ya. Eso es lo que está en el fondo de la crítica a esa formación asignaturista tradicional de los currículos de medicina. Cuando uno llegaba con todos esos conocimientos, porque así era bioquímica, así era fisiología, así era física, así era química básica que también veíamos, etcétera. Cuando uno llegaba después a
clínicas y empezaba a ver los problemas clínicos de los pacientes, pues uno no había tenido nunca la oportunidad como de integrar toda esa información que había aprendido desintegradamente. No había tenido nunca la oportunidad ni la obligación de relacionarla con esos problemas reales que son los que un médico supuestamente va a venir a solucionar, ¿no? El objeto, digamos, como último de la medicina es como la salud de la población y la salud de las personas y eso, y pues uno aprendiendo toda esa información por separada no está resolviendo los problemas, se está llenando de información y ya digamos como que tardíamente, entre comillas, empezaba uno a exponerse a los problemas y eso lo obligaba a uno a estudiar la clínica, estudiar el tratamiento y todo eso, y si tenía tiempo, pues le tocaba volver a repasar un poco lo de antes, a ver cómo volvía a traer esos conocimientos, porque si en clínicas pasaban, si en las ciencias básicas pasaban esas cosas, lo mismo pasaba en clínicas. Uno llegaba a clínicas y si uno no sabía algo de anatomía, pues se ganaba su regaño porque le decían, oiga, es que usted ya pasó por anatomía en segundo semestre, usted debería saber eso, o usted ese conocimiento de fisiología ya lo debería tener. Con un concepto también muy tradicional del aprendizaje que considera que uno ve una cosa en un momento y ya le quedó sabida y resulta que eso pues, no es así a todas luces, pues yo estoy convencido que no es así, uno tiene que estar trajinando uno y otra vez con las cosas desde diferentes perspectivas para realmente poder llegar a dominarlas. Entonces cuando uno pasaba a clínicas, pues digamos la cosa se volvía un poco más para cuando uno tiene como alma y visión de que va a ser clínico, sobre todo porque pues, es muy respetable la persona que tiene una inclinación más por no sé, por la investigación más científica o algo así, me parece perfecto, pero entonces llegaba uno a clínicas y pues uno encontraba como mayor estímulo al ver el paciente y ver los signos y las cosas y entonces tener que ir a revisar la enfermedad del paciente y por qué era y cómo era y todo eso. Entonces, pues, no sé, creo que eso salva a la mayoría de los médicos que nos formamos de esa manera porque pues uno finalmente los 3 años finales de la carrera o los 3 y medio años finales de la carrera los pasa haciendo aquello o estudiando en el medio para aquello para lo cual está estudiando, o sea, viendo pacientes y tratando pacientes. Entonces, por eso es que uno terminaba aprendiendo medicina. Y ya en la especialización, pues no sé si uno escogió lo que le gusta, que creo que es un aspecto clave, pues uno, pues nada, ya hay una relación ya tan directa con el paciente y una responsabilidad tan directa que es como imposible no estar permanentemente informándose y perfeccionándose y estudiando y revisando y viendo a ver si esto ha habido cosas nuevas aquí o no o viendo cómo hacen otras personas lo que uno pretende hacer o lo que uno ya hace y de pronto puede mejorar, etcétera. Son experiencias muy diferentes y momentos muy diferentes, pero eso ya es un aprendizaje muy embebido en el desempeño profesional real. Que si uno lo quiere reproducir en el pregrado le toca utilizar muchos recursos de simulación y recursos virtuales porque uno no puede exponer tampoco a los pacientes a un nivel ya de inexperticia
tan marcado como el que puede tener uno cuando pues, nunca ha visto un paciente, ¿no? Perfecto, doctor. Y eso es lo que me estaba preguntando. Sí, doctor. Y ahora yo creo que puedo solapar estas dos preguntas. Yo siento que todo lo que hemos hablado de educación pues nos va a servir para responderlas. Y es, ¿qué lo llevó a ser docente y si tiene alguna estrategia para enseñar? Mm, ¿Qué me llevó a ser docente? Yo siempre me preguntaba eso, pero yo rastreo mi gusto por la docencia y lo he dicho varias veces a la forma, a la experiencia que tuve en el hospital de San José. Nosotros, toda la carrera ocurría allá dentro del hospital. Entonces, uno desde primer semestre estaba en clases allá en un altillo en el tercer piso de una de las partes del hospital. Pues cuando uno no tenía clases salía por entre los pasillos del hospital, almorzaba en la cafetería del hospital o había un bienestar estudiantil donde los estudiantes nos reuníamos cuando no estábamos ni en prácticas clínicas, ni en clases, ni nada de eso, pero pues uno estaba completamente connaturalizado con el medio hospitalario y como estaban todos los estudiantes de la facultad, más los internos, más todos los residentes, etcétera, pues uno se terminaba conociendo con todo el mundo y había una cultura de aprendizaje entre pares, sin que tuviera ese nombre que hoy en día suena tanto, una cultura muy desarrollada. Entonces, si uno tenía amigos o conocidos mayores, pues uno se iba de golpe en sus ratos libres y se metía a urgencias y de golpe un estudiante que estaba por ahí, que ya tenía la responsabilidad, por ejemplo, de suturar un paciente, entonces le enseñaba a uno y le dejaba poner unos puntos o la enfermera jefe le dejaba a uno pasar unas sondas si uno tenía la curiosidad de hacerlo y se daba mucho ese aprendizaje de esa manera. Y no sé, a mí me quedó eso, sí, creo que ahí como que se me pegó eso porque no veo más de dónde y siempre me fascinó. Ya cuando era residente me encantaba tener estudiantes a mi cargo y enseñarles y ya y cuando terminé cirugía allá yo me quería quedar allá en el hospital, pero pues no había como cupo, todos los cirujanos, ya había suficientes cirujanos en el hospital y el jefe del departamento quirúrgico de entonces, que era el doctor Mario Negret, uno de los padres de la cirugía acá, me dijo, me recomendó, me dijo, mira Andrés, yo te recomiendo que te vayas para un hospital que van a abrir muy pronto, que se llama el Hospital de Kennedy, y la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que son como los que manejan el hospital, tiene un convenio con la Secretaría de Salud para como poblar los médicos que van a poner a funcionar ese hospital. Y me dijo, y ahí va a estar el futuro de la facultad. Y entonces yo dije, pues bueno, pues haré eso. El hospital todavía no se había abierto cuando me nombraron. Y cuando yo entré al hospital, pues solo como a los 15 días se hizo la primera cirugía en ese hospital, pero cuando ya empezó a moverse, como todos éramos como exalumnos y residentes salidos de San José y del Rosario, a todos como que nos atraía la idea de eso y empezamos a invitar internos y estudiantes cada vez más y eso se empezó a formalizar y se volvió pues un hospital universitario y en el momento que el hospital
la universidad y el hospital de San José como que se separaron, pues hubo un momento en que prácticamente todos los estudiantes tenían que pasar por allá por el hospital de Kennedy, entonces pues yo seguí por ahí toda la vida. La segunda pregunta, que si tengo una estrategia, se la va a contestar de otra manera. Hoy tengo una estrategia, sino tengo un marco conceptual, porque la educación está en todas partes, ¿sí? Digamos, yo siento que aquí ustedes me están entrevistando, pero yo siento de alguna manera que me estoy comportando como un docente y que estoy tirando, no sé, tirando de alguna manera a docencia, ¿no? Resulta que yo hacía en el hospital de Kennedy seminarios con mis estudiantes y pues me gustaba mucho hacerlos y bueno, y a mis estudiantes les gustaba mucho, pero cuando vino esa separación de la universidad, los temas de lo que yo enseñaba en mis seminarios en el hospital se volvieron clases magistrales que se empezaron a dar en la quinta de Mutis cuando sí, la facultad se trasladó a la quinta de Mutis. Entonces yo daba las clases allá, era una dinámica muy diferente porque ya no era yo sentado con un grupo de 8 o 10 estudiantes hablando de pared abdominal o de enfermedad acidopéptica o de algo de eso, sino era una clase magistral donde yo iba con no sé cuántas diapositivas que costaban una cantidad de tiempo hacerlas porque no había los recursos que había ahora, y yo me paraba una hora o yo no sé cuánto a hablar del tema. Yo estudiaba mucho para la clase y después cuando yo veía a los estudiantes en el hospital y pasábamos revista por ahí viendo a los pacientes, me aterraba que lo que antes ellos ya sabían cuando habían tenido un seminario, los grupos anteriores, ahora después de una clase magistral yo le preguntaba algo o hablábamos de un tema con los estudiantes, no tenían ni idea. Yo decía, pero esto, ¿cómo puede ser si hace una semana yo les di una clase de esto? Y dije, aquí hay algo que no anda bien, aquí hay un problema como de fondo. Y ahí fue que me interesé por el tema de la educación, y cuando les digo que la maestría me rayó el cerebro es porque yo simplemente, para resumir mi aprendizaje, podría decir que es que entendí que el conocimiento es lo que les decía ahora, un proceso en permanente construcción y que se da en la medida que la persona trabaja una y otra vez con el mismo, digamos, problema, por decirlo así, y en compañía de los demás. Y entonces yo siempre tengo en cuenta eso, esos principios muy generales para todo lo que yo hago. Entonces, si yo paso revista, entonces, y tengo tiempo de hacer una revista docente, entonces alguien cuenta de cuál es la clínica del paciente, y entonces yo le pregunto a todos, bueno, entonces con esos síntomas, ¿qué sería? ¿Qué más podría hacer? Sí, que todos participen, que digan, y así toca hacerlo 50 veces. Lo hacemos todas las veces que sea necesario. Y así para todo, yo no hago una clase magistral nunca. Entonces yo les doy unas clases en quinto y son clases de 140 estudiantes, y en mi clase yo les pido que se dividan en grupos de 4 y yo les voy proponiendo una serie de problemas y de situaciones para que ellos vayan resolviendo durante la clase, etc. Y así para todo. Pues, o trato de hacerlo, ¿no? Porque no es siempre tan fácil. Doctor, ahora podría contarnos un poco sobre su experiencia al ganar el premio a mejor profesor. No sé de cuál premio está hablando. Es que
Va a sonar súper pretencioso, pero es que me he ganado varios. Me he ganado los premios que más me honran a mí, son los premios que me han dado mis estudiantes. O sea, mis estudiantes en el hospital, desde que eh, diseñaron o se inventaron un premio que era el mejor docente, MER, y entonces los estudiantes de medicina en 5 oportunidades me han nombrado a mí como el mejor docente allá. Eso me llena a mí de orgullo porque eso es una votación por allá que hacen en un cónclave a puerta cerrada y uno no sabe quién dijo que uno sería o nada, o yo no tengo ni idea de dónde viene, cómo se hace ese proceso. Eso, porque es que quién mejor que un estudiante puede saber qué tan bueno es un profesor, ¿sí? Pues, quién le enseña o quién le marca algo para su vida, que es lo que yo espero hacer, ¿no? A mí no me interesa mucho enseñar muchos detalles ni nada, sino, no sé, hacerles entender el entusiasmo por por la práctica médica bien hecha, responsable, tratando bien al paciente, explicándole bien las cosas, aprovechando lo que le cuenta uno el paciente y el ejercicio de hacer un diagnóstico no sé, para encadenar detalles, signos, síntomas, etcétera. Es un ejercicio muy bonito. Y para hacer una solicitud racional de estudios paraclínicos, porque es que todo eso se ha ido tergiversando mucho. Entonces ya la gente llega al paciente, me duele aquí, y en vez de preguntarle más y examinarlo con cuidado y decir, yo creo que es tal cosa, pidamos esto para comprobar si es esto o para descartar que no vaya a ser tal otra cosa, entonces de una vez, ¡prum!, un chorro de exámenes, algunos supremamente costosos, donde se confía en que esos exámenes son los que van a hacer el diagnóstico y no uno con su ejercicio clínico. Entonces yo me empeño en ese tipo de cosas y bueno, me imagino que eso le llamará la atención a algunos estudiantes. Y bueno, ¿no? Así, digamos, son premios que de verdad me llenan de emoción y de orgullo. Perfecto. Y pasando a la siguiente parte de la entrevista, la parte de los consejos. ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere estudiar medicina y a aquellos que les apasiona la cirugía? ¿Qué consejos? No, pues que no sé, el mejor consejo que yo le podría decir a alguien es que se olvide de las notas. Eso va directo para todos ustedes que andan más pendientes de las décimas que de lo que tienen que saber. Eh, si uno realmente se dedica a aprender por el solo gusto de saber si quiere, la experiencia de ser estudiante es completamente diferente. O sea, mientras lo hagan con gusto y aprovechen todo va a servir por algún momento. Y si no entiende para qué sirve, que le exijan a sus profesores que les expliquen o les propongan un escenario donde entiendan cuál es la utilidad de lo que están aprendiendo. Y bueno, no, pienso que es una carrera muy bella, con unas posibilidades inmensas. El campo de acción es gigantesco. Yo creo que da para, no sé, todo lo que uno quisiera hacer, lo puede encontrar en la medicina. Y no van a creer que yo lo único que creo que en lo que creo hoy es en la cirugía. A mí me encanta operar y todo eso, pero con el tiempo, por ejemplo, he visto que si yo volviera a tener que escoger y entendiera un poco mejor
cómo se mueve, cómo se puede uno mover en el campo de la medicina y de la salud pública, pensaría mucho, por ejemplo, en haber estudiado algo como salud pública. Me parece que la posibilidad de impactar a un nivel mayor sobre la salud de una población me parece que es algo apasionante también. No sé qué decirles. Que si le gusta, lo haga y lo haga bien, ¿no? Hay demasiadas responsabilidades alrededor de una carrera como esta, como para uno desperdiciar el tiempo y pasarla ahí mediocremente por encima pasando. Listo, doctor. Nos gustaría saber si hay algún profesor que usted admire de la universidad. Sí, admiro a muchos y admiro a muchos por muy diferentes cosas, pero preferiría no decir nombres. Claro que sí, Porque listo, doctor. me van a olvidar muchos que admiraría. Para evitar problemas, no me digas. Entonces, si me perdonan decir nombres, prefiero. No, sí, no, no, válido, válido. Pasando ya a una sección, ya que es la parte personal. Bueno, antes de esto, si no hubiese sido la cirugía, ¿alguna otra que te haya llamado mucho la atención? Además de esta, claro que ya nos acabas de mencionar, digo, en ese entonces, cuando estabas por elegir, digamos, Sí, estuviste dudoso. como médico, si no hubiera sido cirugía, Sí, uy, hoy en día, pues sí, no, y entonces también me encantan las imágenes diagnósticas, por ejemplo. Y si a las imágenes diagnósticas le pongo una subespecialización como radiología intervencionista, eso me encanta. Me gusta muchísimo la gastroenterología, que es muy cercana a lo que yo hago en cirugía, pero me parece muy atractiva la endoscopia y la posibilidad de los procedimientos por vía endoscópica. Como les decía ahorita, me encanta la salud pública y pues si creyera, si no tuviera los conflictos que me produce la psiquiatría, me parece supremamente interesante. Lo que pasa es que me encanta la teoría, me encanta todo el cuerpo teórico que puede haber alrededor de la psiquiatría, pero siento que me costaría mucho trabajo sentirme con, no sé, con las credenciales para tratar de enderezarle, entre comillas, la vida a nadie. ¿hay algún caso en particular que te haya generado algún impacto, que haya sido, pues, como, digamos, por así decirlo, el más interesante, la cirugía más rara, alguno en particular que quieras mencionar? Que puedas, si se puede saber. Pues sí, muchos casos lo impactan a uno por muchas cosas. No sé, imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que no puede comer porque no tiene esófago y no tiene estómago y usted le interpone un segmento de colon entre el cuello y el resto del intestino y la persona puede volver a comer. Eso me parece algo fantástico. Es que tener una vida sin poder uno meterse algo a la boca y sentirlo y pasárselo me parece muy difícil. En trauma, por ejemplo, sí, una herida de corazón, que es una cirugía, créanmelo, no particularmente difícil, no es algo muy complejo desde el punto de vista técnico en realidad, pero es una cirugía que mueve unas toneladas de adrenalina y uno se desenvuelve muy rápido y
y un paciente que pudo llegar pues agónico puede estar a lo mejor a los 3 días por ahí caminando y listo para irse para su casa. Eso es muy satisfactorio. No sé, recuerdo mucho una cirugía y muchos cirujanos y alumnos míos me la mencionan frecuentemente, una cirugía de trauma que tiene una mortalidad altísima, que son heridas de la cava retrohepática, y alguna vez tuve la fortuna y la suerte de poder hacer una reconstrucción y sacar adelante un paciente con una herida de la cava retrohepática. Es una cirugía técnicamente muy demandante. Cualquier flor que se pueda uno echar por haber sacado a ese paciente adelante lo comparto 50 y 50 con la anestesióloga que me ayudó en la cirugía, porque pues yo iba, cualquier maniobra de las que yo hacía dejaba exangüe y al borde de la muerte al paciente. La anestesióloga se dedicaba a recuperarla, yo me salí, y cuando ella me mandaba a avisar que ya tenía otra vez el paciente signos vitales y estaba en un estado como para poder seguir la cirugía, yo volvía y volvía a hacer daños, y así paso a paso pudimos sacar el paciente adelante. Es una cirugía muy compleja. Así, pero pues al lado de eso hay muchas cosas, los casos malos, que de pronto pacientes no sé, pacientes que se mueren, también hay muchos casos que uno tiene presentes. Gracias. Ahora iniciemos con la parte personal y la primera pregunta es, ¿cuál es su libro y película favorita? Requete difícil contestar eso porque me gusta tanto el cine como la literatura. Voy a decir no porque sea mi libro favorito, sino porque fue el libro que me hizo, no sé, como que me despertó mi gusto por la lectura cuando era todavía un adolescente, que fue un libro de Hermann Hesse que se llama Demian. Y no sé, yo leí ese libro y fue como una revelación sobre lo que uno podría encontrar en la literatura, y me gusta mucho leer. No, pues digamos, he leído mucho, no es que me las voy a dar pues del literato consumado ni nada, pero pues he leído bastante, he leído libros fantásticos. Por una u otra razón, tengo algunos escritores que me encantan de por sí, pero son varios, no los podría poner en una escala. Y películas, pues me pasa lo mismo. Recuerdo muy particularmente una película que me impactó mucho, de Bernardo Bertolucci, que se llama Novecento y que tiene 2 partes. Es una película muy larga. No tanto porque sea pues una obra maestra del cine ni nada, sino porque siento que viendo esa película yo entendí, no sé, entendí como las posibilidades del cine. No sé, es una película que abarca como 3 generaciones de personas, y es en un contexto muy histórico, y bueno, entonces siempre que me hablan me hacen una pregunta parecida a esta, me viene a la cabeza esa película. Estoy seguro que he visto películas mejores, pero pues, me quedaría mencionando esa, y por esa razón en particular. Si no, les diría también The Wall de Pink Floyd. Algo así me fascina. Además, como tiene un mensaje de educación ahí, donde van todos los muchachitos marchando hacia una máquina que los vuelve a todos unas salchichas iguales. Ah, fantástico. Perfecto, doctor. Y hablando un poco
más de usted, ¿quién es su modelo a seguir en lo personal y en lo profesional? Esa, esa pregunta es muy difícil, no sé, voy a contestarle muy arrogantemente. Creo que el camino a estas alturas de la vida, yo siento que el camino de cada cual es un camino demasiado propio. Y uno puede encontrar muchos ejemplos y muchas cualidades y muchas particularidades y muchos comportamientos de personas que uno puede admirar y que uno quisiera copiar y de las cuales uno de hecho aprende, pero finalmente el camino de uno es demasiado personal. Eh, y eso me parece que vale tanto para lo uno como para lo otro. Como última pregunta tenemos, si pudiera describirse con una palabra, ¿cuál sería? Eh, uy, no sé, ayúdenme, que ya que me han oído hablar tanto, que ustedes qué dirían. Deme una pista, si me inspiro, una palabra. Crítico, yo diría. Curioso. Perfecto. Sí, creo que va de la mano con la que mencionó William. Sí, 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 de la mano. Y ya Yo, para terminar, dale, Will. dale, Cris. No, esta pregunta es un poquito más corta. Me quedó sonando esa parte que usted decía al principio de esos vicios intelectuales. No sé cuáles sean y me gustaría abundar un poquito más en ellos. ¿Eso es qué? Los vicios intelectuales que usted nos tocaba al principio. Uy, a propósito de que eso me suena raro. Vicios intelectuales, ¿de qué estábamos hablando? A ver, yo de qué. De cuando, doctor, usted hizo la maestría en el 2004 en educación, usted nos tocó algo sobre los vicios intelectuales que me quedó sonando. Los vicios intelectuales que tenemos como los médicos. Sí, Sí, creo que tenía que ver con eso. Tiene que ver con eso, que ese concepto que planteaba ahora sobre mi concepto de qué es el conocimiento hoy en día, ¿no? Va a tratar de resumirlo de una manera. Y es que eso es un problema que viene desde toda la historia de la filosofía occidental, con Aristóteles y Platón y todo eso. Yo puedo entender el mundo, digamos, como en dos maneras diferentes. O el mundo realmente existe y es una verdad inobjetable, un mundo externo, palpable, medible, mesurable, tocable, percibible por los sentidos, o el mundo no existe, sino la forma en que nosotros no lo creamos. Digamos, son como esos dos extremos. La medicina nuestra está plantada, la medicina occidental, desde un paradigma muy positivista, es decir, está muy convencida de este mundo objetivo, real y palpable y medible y mesurable y todo eso. Y entonces los médicos todo el tiempo nos sentimos que estamos parados en la verdad absoluta, ¿sí? Y entonces actuamos como poseedores de la verdad. Cuando uno se acerca, digamos, a las ciencias sociales, o se acerca, o en mi caso yo lo hice a través de esa maestría en educación, uno se da cuenta que hay otra forma de entender el mundo donde las verdades no son tan absolutas, sino son eso que mencionaba, pues por decirlo brevemente, son una cuestión que está en evolución permanente y en construcción permanente. Entonces, pues, a mí hoy en día me cuesta mucho trabajo pararme y decir, es que esto es así porque ta y ta, ¿no? Porque, ¿no? Sino, pues hasta ahora lo que se sabe, o en este momento lo que parece ser así, porque es que
ya estoy lleno de ejemplos y lo he visto en mi propia vida de cosas que se consideraba que eran una verdad absoluta de cierta forma y que hoy en día se sabe que son de otra manera. Por decir algo muy sencillo, cuando yo estudié medicina, la enfermedad ácido péptica, la úlcera, era producida por una hiperacidez absoluta o relativa en el duodeno que no está hecho para recibir ácido. Hoy en día ese concepto pues ha cambiado, para unos muy radicalmente, para unos dicen que es Helicobacter pylori y digamos como el factor etiológico definitivo. Otros, digamos, menos radicales lo consideran como algo un poco más multifactorial, pero digamos eso ha cambiado todo y eso ha cambiado, digamos, las conductas quirúrgicas y ha cambiado la forma de presentación clínica de la enfermedad, y los casos que uno ve ya no son los mismos que veía entonces porque todo eso ha cambiado. Entonces cuando a uno todo el tiempo le están diciendo eso en medicina, que es que te toca estudiar toda la vida y que no sé qué, pero pues llega un momento en que uno de verdad se da cuenta que es que no es por decir y por dárnoslas una vez más de que es que cómo sufrimos y nos trasnochamos y todo eso, sino que de verdad toca estar permanentemente poniéndose al día. Entonces, cuando me refiero a esos vicios, creo que era eso, me refiero a esa posición de poseedores de la verdad que tenemos en muchísimas ocasiones y sobre todo en muchísimos comportamientos, porque eso se refleja en la forma de actuar. Perfecto, doctor. Y ya para cerrar, la última pregunta es, ¿a quién le gustaría ver en este espacio? De los profesores de la escuela. Sí, o si no son de la escuela, si no son profesores, ¿no? ¿A quién me gustaría que entrevistaran? A Alejandro Gaviria. ¿A quién es el rector de los Andes, no? Es un personaje muy interesante para hablar, es una persona con una cultura y unas ideas muy interesantes. Gracias, doctor.